Bien, buenas noches y buenos días a todos y a todas. Estamos en el canal Espacio Mundial, en el programa de Noches de Relaciones Internacionales. Y tenemos con nosotros un gran invitado, que es el profesor Felipe Garrido. Felipe Garrido es profesor de Historia y especialista en Relaciones Internacionales. Esta noche, él está con nosotros para analizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Profesor Garrido, buenas noches. Buenas noches, Gui. Para mí es un placer estar contigo en este programa, Noches de Relaciones Internacionales, que es un espacio amigo de uno que yo participo, que se llama Charlatino Podcast, donde hablamos de política de América Latina, pero también del mundo. Así que, bueno, siempre los espacios como ese y como este, para compartir reflexiones y analizar lo que está pasando en el mundo, son muy importantes, muy valiosos, así que te agradezco mucho la invitación. Sí, bien, Felipe, sí, de verdad, el programa Charlatina es un programa en el cual analizamos la política o las cosas, los términos que están pasando en América Latina. Pero igual, analizan también eventos del mundo, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania que está pasando ahora. Sí, los chicos analizan también eso en Charlatina. Bien, para empezar, profesor, antes de todo, ¿cuál es la causa fundamental de la guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, en estos conflictos tan complejos cuesta encontrar la causa fundamental. Además, hay distintas versiones, depende desde dónde se mire, ¿no? Si lo miramos desde Rusia, la causa fundamental es que la OTAN quiere acercarse a Rusia a través de Ucrania y que por lo tanto esto representa una amenaza para la seguridad nacional de Rusia y por lo tanto Rusia simplemente lo que hace es defenderse. Y la otra versión, desde el otro lado, ¿no? Si lo miramos desde el otro ángulo, Rusia es un invasor, invade un país pequeño como Ucrania, pequeño comparado con Rusia, claro, que no es un país tan pequeño tampoco, pero comparado con Rusia es un país pequeño, y que lo hace para recuperar una área de influencia, para recuperar poder y ser quizá lo que antiguamente fue Rusia en algún momento, un país poderoso, importante en el mundo, ante una clara pérdida de importancia que ha tenido Rusia en las últimas décadas, y esto sería una forma de recuperar esa grandeza perdida. Y la verdad es que la respuesta es ninguna de las dos cosas, pero un poco de ambas. Yo diría que este conflicto es una expresión de el fin de un ciclo a nivel internacional, el fin de un ciclo del sistema internacional, el ciclo del orden liberal, ¿no? El ciclo del orden liberal comienza con el fin de la Guerra Fría, con el fin de la Unión Soviética y por lo tanto el triunfo del capitalismo y el liberalismo por sobre el socialismo, y por lo tanto el mundo queda con una gran ideología que predomina el sistema internacional, que es el orden liberal encabezado por Estados Unidos. Y el orden liberal establece y ordena el sistema internacional a partir de instituciones, ¿ya?, que están basadas en el orden liberal. Ahora, yo diría que a partir del año 2008, más o menos, con la crisis subprime, este orden liberal empieza a ser cuestionado en el mundo, ¿ya?, incluso en Occidente, incluso en Estados Unidos. ¿Ya? Ahí tenemos muchas expresiones de ese cuestionamiento al multilateralismo como manera de integración y en general al orden liberal, a la democracia liberal, en fin. Y esta debilidad de Occidente y del orden liberal, yo creo que Vladimir Putin la capta, la huele, la percibe tempranamente y ve algunos síntomas de esa debilidad. Los ve cuando anexiona Crimea y Rusia no sufre grandes consecuencias. Los ve también con lo que pasó el año pasado en Afganistán, ¿no? Los talibanes tomándose la capital de Afganistán y el ejército de Estados Unidos y demás
simplemente se van. ¿No? No hay una resistencia. O sea, para una persona como Vladimir Putin, que tiene una formación de Estado, que tiene una formación militar también, él identifica esto como una señal de debilidad. Por eso que se atreve a hacer esto, ¿no? Si no fuera así, no lo habría hecho, aún sintiéndose amenazado. Entonces, también elige un buen momento para hacerlo, un momento de confusión en Europa. En Alemania se fue Angela Merkel, hay un gobierno desconocido, ignoto. Macron en Francia está preocupado de su elección, de su reelección. Entonces, está en un mal pie y Estados Unidos tampoco está aparentemente teniendo decisiones muy asertivas. Entonces, claramente esto está planificado y independiente de que Rusia vaya a ganar algo con esto, yo creo que no va a ganar mucho. Creo que el simple hecho de que Rusia se haya atrevido a desafiar a la OTAN de esta manera, porque eso es finalmente esta invasión, es una expresión de este fin de ciclo del orden liberal. Sí. Entonces, como hay una expresión de fin de ciclo, Rusia aprovecha de eso y también aprovecha un buen momento, como hay actividades en Europa, por ejemplo, elección en Francia, otra cosa en Alemania, él aprovecha de eso. Justamente, sí. Okay, muy bien. Entonces, las acciones que el Occidente toma contra Rusia por haber atacado a Ucrania pueden realmente afectar a Rusia. Mira, es interesante tu pregunta porque me permite aclarar también algo que normalmente cuando lo explico suena como que los países occidentales van a perder este conflicto. Yo creo que no. Yo creo que este cuestionamiento, este fin de ciclo del orden liberal, si bien está ocurriendo, todavía sigue siendo como grupo el actor más fuerte en el sistema internacional. Todavía lo son. Por lo tanto, yo creo que las sanciones económicas que van a aplicar ante Rusia sí van a tener efectos en Rusia. Y no van a tener solamente efectos económicos, sino que también van a tener efectos políticos. Siempre la economía produce crisis interna, lo que se busca justamente es provocar una crisis interna en Rusia, de manera que también en Rusia surja alguna oposición, una postura crítica respecto de lo que está haciendo Vladimir Putin. Y las empresas del mundo intentan sintonizar con eso y dejan de prestar servicios en Rusia como método de presión también. Yo creo que las sanciones sí le van a afectar a Rusia. Rusia necesita socios comerciales, necesita recuperar su vínculo con Europa. Y yo creo que Vladimir Putin está consciente que esto era un riesgo y era un costo, ¿no? Ni siquiera un riesgo, yo creo que era un costo asumido. Pero hay que ver hasta dónde puede aguantarlo, ¿ya? Y hay que ver cómo reacciona la ciudadanía rusa también. Hay que ver si esto efectivamente cumple su propósito. Ahora, dicho eso, las sanciones económicas, o en general, cuando hay menos comercio, menos economía, todos se ven afectados, ¿no? No solamente Rusia. Yo creo que Europa también va a sufrir algunas consecuencias. A ellos mismos les van a subir el precio de algunos productos. Eh, por lo tanto, yo creo que para todos es un sacrificio esta sanción económica. Van a tener efecto. Okay. Bien, entonces sí, siempre cuando hay guerra, eh, eso afecta los dos lados. Entonces Occidente va a afectar, va a sentir más bien la guerra, también Rusia. Profesor, hasta ahora vemos que Ucrania está resistiendo contra la invasión de Rusia. ¿Hasta dónde puede resistir? ¿Ucrania está realmente armado para combatir contra Rusia? Bueno, desde un punto de vista estrictamente militar, no. Ucrania no puede equipararse a Rusia de ninguna manera. Rusia es la tercera fuerza militar o cuarta, o en el peor de los casos, está dentro de las 5 fuerzas militares del mundo. Yo creo que es la tercera. Por lo tanto, Ucrania no tiene la fuerza militar para enfrentarse a Rusia.
Pero este no es un conflicto únicamente militar, es un conflicto económico, es un conflicto geopolítico, es un conflicto, eh, yo diría que, como te decía, una expresión del fin de un ciclo, de una época marcada por el orden liberal en las instituciones internacionales. Pero eh, el problema de Ucrania es que la solución del conflicto no depende 100% de Ucrania. O sea, el conflicto sería más fácil de resolver si solamente dependiera de una negociación entre Ucrania y Rusia. Pero aquí hay más intereses también, ¿no? Están los intereses de Estados Unidos, de la OTAN, en fin. Entonces, por ejemplo, un acuerdo que podría ocurrir, ¿no? Es que Ucrania pueda ser parte de la Unión Europea, pero no pueda, por algún compromiso, alguna cláusula, no pueda ser parte de la OTAN. Podría existir esa solución intermedia, pero eso no va a ocurrir entre Rusia y Ucrania. Eso, esa clase de negociación o esa clase de acuerdo va a existir entre Rusia y otros actores de Europa y Estados Unidos eventualmente. Entonces, el problema de Ucrania es ese, que no depende de sí mismo. Ahora, lo que sí tiene Ucrania a su favor es el carisma internacional. O sea, es evidente que en la opinión pública internacional ve a David contra Goliat, ¿no? Y en un escenario como ese, todo el mundo quiere que gane David, obviamente. Entonces, todos vemos a David cómo aguanta, cómo lucha, cómo se defiende. El presidente ucraniano ha sido muy inteligente en esto también, ha sabido comunicar correctamente un sentimiento de orgullo, de resistencia. Sabemos que en la política la comunicación es clave y él, desde el momento que se pone el uniforme, ya, digamos, el uniforme para ir al campo de batalla, ya es una señal fuerte para la opinión pública. Entonces cuenta con eso. Y al contar con eso, Rusia pasa a ser un enemigo, ¿no? Un adversario, un matón, ¿no? Un agresor. Y bueno, incluso dentro de Rusia puede eso mismo ir alimentando una suerte de oposición a Vladimir Putin, una crítica, una desestabilización. Ese es su activo principal, el de Ucrania, ¿no? Ese factor, ese fenómeno, el hecho de ser David contra Goliat, yo creo que es como lo único que tiene, en lo que tiene ventaja. Pero desde el punto de vista militar, no. Pero finalmente parece que Ucrania está en el medio. Es como Sí. uno no puede definir qué busca el occidente en Ucrania y más o menos podemos saber qué busca Rusia. Pero entonces, a veces, como usted dijo antes, eh, Ucrania no tiene no depende de sí mismo, es como no puede tomar decisión, dice ya, vamos a negociar o no. Él tiene que escuchar la voz del occidente. Exacto. Justamente ese es el problema de Ucrania, que no puede, no tiene una autonomía para poder negociar en este caso. Y además, Ucrania ya, el presidente de Ucrania ya manifestó estar un poco desilusionado de la OTAN y de Europa en general, porque pensó, eh, y la ciudadanía ucraniana también pensó en algún momento que iba a recibir algún tipo de ayuda mayor, pero ya vimos que eso no pasó o no pasó a tiempo. Y más allá de eso, según algunos rusólogos, la invasión de Ucrania por Rusia tiene que ver con el fin de la Guerra Fría. Es decir, que Putin tiene algún resentimiento al respecto. ¿Cómo se puede entender eso? Yo creo que esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría, eh, salvo que la veamos como a la Unión Soviética, como una expresión del nacionalismo ruso. Tal vez por ahí puede ser, pero la Guerra Fría se caracteriza por ser un periodo de la historia donde se enfrentaron dos grandes modelos de sociedad, dos grandes modelos de economía, que competían por la hegemonía mundial, que competían por ser el modelo más exitoso en la ciencia, que competían por ser el modelo más exitoso en el deporte, y en todas áreas, en todos los ámbitos de la sociedad, y que ambos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, eran representantes de ideologías, de metarrelatos,
como decía el historiador chileno Mario Góngora, de proyectos globales. Este conflicto no tiene nada de eso. Lo que sí es que para quizá el ruso, la gente, el pueblo ruso, la Unión Soviética puede ser un recuerdo de grandeza para Rusia, ¿no? A la vez que también lo es en la era del zarismo, ¿no? Los imperios y los zares presoviéticos. Entonces, claro, puede haber un sentimiento de recuperar esa grandeza que podría vincularlo a la grandeza que en algún momento tuvo la Unión Soviética. Pero no creo que sea, no creo que sea el caso de Vladimir Putin. Yo creo que él entiende que no va a volver a la Unión Soviética, entiende que no va a recuperar la grandeza de Rusia pre-soviética tampoco, entiende que esto es costo para él y para Rusia, pero también él se legitima, toma fuerza, toma popularidad en la medida de que este relato de recuperar la grandeza rusa le es rentable. Y hay parte de la población rusa que sí tiene ese sentimiento, que sí desea eso, y Vladimir Putin lo utiliza a su favor. Pero él es un hombre inteligente, yo creo que tiene súper claro, muy claro que eso no va a ocurrir, y lo utiliza para mantenerse en el poder, para ser menos cuestionado. Pero ahora vamos a ver hasta qué punto eso sigue siendo tan así. Porque, como te digo, con las sanciones económicas, con la imagen del invasor y del matón, aprovechándose del débil, incluso dentro de Rusia puede crecer la oposición a la guerra y existe el riesgo fuerte de que Ucrania se transforme en una suerte de Vietnam, ¿no? Lo que fue para Estados Unidos la guerra de Vietnam, Estados Unidos termina perdiendo la guerra por la misma oposición norteamericana a la guerra, que Vietnam aguantó mucho tiempo y terminó explotando en Estados Unidos. Bueno, acá podría ocurrir algo parecido si Ucrania sigue prolongando el conflicto más de la cuenta para los intereses rusos. Entonces, a veces la historia se repite mucho. Y vamos a ver más Sí. adelante qué pasará. Bien, ¿qué piensa usted de la reacción del occidente? Parece que Ucrania se cayó en una trampa. A mi parecer, creía en el apoyo de la OTAN, Unión Europea y Estados Unidos. Hasta ahora, casi no hay nada concreto en términos de apoyo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que pienso lo mismo que tú. Yo creo que efectivamente Ucrania fue utilizada como pretexto, ¿ya? Y sigue siendo utilizada como pretexto. El verdadero conflicto aquí es entre Rusia y la OTAN. Ahora, Ucrania tiene la mala suerte de estar entre los países de la OTAN y Rusia. Y por lo tanto Ucrania se transforma en el escenario de un conflicto, pero no es protagonista del conflicto en realidad. Y yo creo que fueron engañados porque para la Unión Soviética, para la Unión Europea, perdón, que me confundí con la respuesta anterior, para la Unión Europea, Ucrania, seamos realistas, seamos fríos. Ucrania y la Unión Europea es poco lo que puede aportar y es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande porque es un país que, a pesar de que no es un país pobre, no es un país estable bajo ningún punto de vista, y la Unión Europea ya tiene suficiente con los problemas que en algún momento le trajo Grecia, con los problemas que en algún momento le trajo Italia. En fin, la Unión Europea no quiere más problemas y la OTAN tampoco necesita más problemas. Siendo fríos, también era un mal negocio para la OTAN incorporar realmente a Ucrania, porque Ucrania siempre está en un potencial conflicto con Rusia. Entonces, incorporar a Ucrania a la OTAN es meter a toda la OTAN en un potencial conflicto con Rusia. Entonces, porque si Ucrania fuera parte de la OTAN en este momento, estarían todos los países en guerra con Rusia. Y sabemos que ahí el contexto sería distinto, ¿cierto? Mucho peor para el mundo. Entonces, yo creo que nunca fue un interés real, ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, por incorporar a Ucrania en Occidente, porque saben que es un riesgo económico
y también es un peligro geopolítico por la cercanía que tiene con Rusia y por la reacción de Rusia, que es lo más parecido a un oso enjaulado, a un oso sin salida. El otro día, no recuerdo si ayer apareció o antes, no recuerdo, una entrevista que había dado Henry Kissinger el año 2014, donde él recomendaba justamente esto, que Ucrania no tenía que ser parte de la OTAN nunca. Es como para él eso va a tener gran consecuencia. Bien, muchas gracias, profesor. Me gusta mucho su análisis. Amigos oyentes, como les dije antes, Felipe Garrido es profesor de historia y especialista en relaciones internacionales. Esperamos que haya gustado nuestro análisis. Les pido un buen like. Y a las personas que no han sido suscritas al canal, les pido que lo hagan, por favor, y compartir los videos también. Muchas gracias, Felipe, y hasta luego. Muchas gracias aquí. Un abrazo. Chao. Sí, bien. Muchas gracias. Fue un placer.